Che, quería comentar algo respecto a, o sea, están pululando por todos los medios los popes de Juntos por el Cambio, negándose al diálogo a los que fueron invitados por Massa, por Sergio Massa. La verdad es que más allá de que lo verbalizó Sergio Massa, pongámoslo en contexto porque estamos hablando de algo muy importante. El macrismo le pidió 54.000 millones de dólares al fondo, recibió 44, 45, y el fondo se lo dio sin acuerdo de la oposición. Lo decidieron entre Macri y el fondo, ¿sí? Sí. Y se lo dieron, Ahora el fondo le pide a Guzmán que para renovarle ese crédito, para que Argentina no tenga que pagar el año que viene 19.000 millones de dólares o caer en default, tiene que haber un acuerdo de la oposición. Tiene que ir al Congreso y la oposición firmar las políticas que nos va a exigir el Fondo Monetario Internacional para renovar el crédito. ¿Se entiende hasta acá? Es decir, se lo prestaron a Macri sin decirle, che, antes de prestarte guita quiero saber qué piensa la oposición. ¿Tá? Además de que le prestaron 10 veces más de lo que le correspondía a Argentina, además de que se lo presentaron en un momento en que había récord de fuga de divisas, que los mismos estatutos del fondo lo prohíben, se lo prestaron sin decirle, che, Macri, mirá, que lo firme el Congreso. Ahora, al peronismo le piden, y lo ponen como una exigencia, en las negociaciones con Guzmán, que tiene que ir con acuerdo del Congreso. Con lo cual, estamos ahí a tiro del default. Uno suponía que esas políticas de ajuste que pide el fondo iban a ser votadas por la oposición. La oposición acaba de salir en bandada por todos los medios, primero fueron los tweets y después los medios, a decir que no va a dialogar con el gobierno porque dos desconocidos pisaron las piedras que representan a los muertos por COVID. Yo lo que digo es que esas piedras, en el momento que el gobierno las entra, las reconoce como piedras que representan a todos los muertos, ¿no? A los muertos de Juntos por el Cambio. Y que esas personas que pisaron las piedras, no sabemos quiénes son. Entonces, de ninguna manera pueden ser causal para que Juntos por el Cambio se niegue ahora a dialogar con el gobierno y firmarle al gobierno y darle la posibilidad de acordar con el fondo, más allá de si yo estoy o no estoy de acuerdo con la firma del fondo. Y a lo que quiero llegar, y por eso esto nada más que el preludio de lo que quiero decir hoy, es que esa es la búsqueda de la desestabilización del gobierno, ¿se entiende? Es decir, lo que quieren es decirle a los mercados ya mismo que no va a haber acuerdo con el fondo, que los mercados sepan que la oposición no va a permitir un acuerdo con el fondo, para que esto derive en un dólar a 400 pesos y en una hiperinflación. Y cuando uno escucha todos los días los castillos de naipes que se tejen sobre qué va a pasar con el gobierno en los próximos 2 años, ¿no? Y uno dice, no, se va a quedar Cristina sin Alberto, se va a quedar Alberto sin Cristina, se va a quedar Mansur solo, van a hacer una asamblea legislativa y va a asumir Larreta. Todos hacen castillos de naipes, raros castillos de naipes, porque, guarda, vos hablás con Alberto y Cristina o Máximo y te dicen, entonces son pavadas, nosotros no nos vamos a separar. Pero cuando yo leo también el mensaje de la CGT que habla de eso que pasó con las piedras, es casi una agresión a la marcha del día anterior, porque lo más importante que sucedió el día anterior fue la marcha. Repito, porque la marcha era institucional, había intendentes que habían marchado, había gobernadores, había, qué sé yo, las madres, ¿no? Instituciones. Estas dos personas, eran desconocidas, ¿no? Entonces, hay en algunas mentes afibradas esos castillos de naipes de qué va a pasar en los próximos 2 años. Hay gente que dice, no, Alberto, ¿para qué la necesita a Cristina? Y que se junte con los gobernadores, con los empresarios que fueron ahí, con la CGT y gobierne. Y le van a decir a Alberto que haga un ajuste encima sin apoyo electoral. ¿Cuánto puede durar eso? ¿Cuánto puede durar eso? No tiene ningún sentido eso. ¿O no? O los que hablan de la Asamblea Legislativa que no sé de qué manera termina en Mansur. ¿Qué sentido tiene eso? Si la gente no votó eso, ¿quién podría gobernar
sin ningún apoyo popular. O la propuesta de Larreta, que le suena dulce a los oídos de algunos, que dice, bueno, vamos a armar un gobierno del 70%, es decir, sin el 30% del kirchnerismo, una experiencia que ya sucedió. Eso fue lo que hizo Macri. Y con eso llegó, eliminó las retenciones, eliminó el impuesto a la riqueza, derogó la ley de medios, nos endeudó y nos puso en este lugar. Ahora, yo lo que advierto, y quizás hoy en otro tono, qué sé yo, más calmado para que todos lo podamos razonar, es que se está armando una trampa. ¿Sí? Se está armando una trampa. Están armando una situación en la que el gobierno se le haga inviable seguir. No pueda tener ningún tipo de acuerdo con el fondo porque la oposición le dice, nosotros no te vamos a firmar nada. Nosotros no te vamos a apoyar en nada. Total, me excuso en cualquier cosa, qué sé yo. Pero, Roberto, me daba en la plaza, me daba. Sí. Por ahí, recuerdo mal, ¿no hay una ley ya de que cualquier acuerdo que firme con el FMI después lo tiene que refrendar el Congreso? Eso ya está vigente, ¿no? Sí. O sea que la oposición va a participar. Pero el FMI le está pidiendo a Guzmán ahora, y esto es de ahora. Claro, bueno, no por eso. Que quiere el acuerdo explícito anterior a la firma. Claro, pero no se está metiendo en política interna. O sea, acá hay una ley. ¿El FMI? Sí. Pero si el FMI, estamos viendo el video de lo que acaba de decir Cristalina, que está diciendo, ustedes tienen que armar un plan que nosotros consideremos que es viable. Claro que se metieron, ya los metimos adentro el día que nos prestaron la plata. Pero por eso digo, para repasar un poco, porque incluso es algo que nosotros publicamos en absoluta soledad en el Destape en su momento, que era, Macri pidió un préstamo en el FMI sin tener un solo papel que lo justificara. Que eso está judicializado en este momento. Sí, sí. El FMI se lo prestó violando sus estatutos, pero por una orden del gobierno norteamericano, contado por el gobierno norteamericano, ¿sí? Por Mauricio Claver Carón, que dijo, se lo prestamos a Macri para que reelija. Y aún así perdió. Todo eso no pasó por el Congreso durante el gobierno de Macri. Y este gobierno manda una ley al Congreso para que cualquier acuerdo con el FMI lo tenga que votar un Congreso que no controla, porque este gobierno tiene un Congreso que no controla. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí. Hay leyes que quiere pasar que no pasan diputados y el Senado está en riesgo después del último resultado electoral. O sea que el acuerdo que haga el gobierno con el FMI va a pasar por el Congreso. Y aún así, el FMI quiere que vayan de la oposición a negociar. Claro, por eso digo que no lo lean, o sea, leamos todo lo que pasó todo junto, ¿entendés? Leamos todo lo que pasó todo junto. O sea, Guzmán fue allá, le dijeron eso, después de todo el lío, la debilidad de Cristalina, que ahora sobreactúa y qué sé yo, y después de que pasa eso, a los pocos días, ¿no? Viste que van saltando indignación e indignación, ¿no? Un día es el tuit de Aníbal, otro día estos dos desconocidos que hacen eso, qué sé yo, dijeron, bueno, hoy salgamos todos, y salen todos, ¿sí? A decir, nosotros no vamos a dialogar con el gobierno. Ese es un mensaje a los mercados, para decir, acá no va a haber acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, tal cual. De ninguna manera. Entonces, bueno, ahí sí, yo digo, bueno, hay una parte de la CGT, porque recordemos que ahora en la CGT van hasta los Moyano. Sí. ¿Sí? O sea, no es una CGT de Daer Acuña, es una CGT de Daer, Moyano y Caló. Moyano Caló no quieren quilombo. Y te hago una consulta, Roberto, y también la aprovecho a Julia que está acá. ¿Qué pasa si no hay acuerdo con el FMI? O sea, si este año no se logra, y yo sé que el año que viene hay un pago ya y hay que lograrlo antes de ese pago, pero digo, ¿qué pasa si no hay? O sea, o si no hay acuerdo, o si el acuerdo viene acá y el Congreso no lo refrenda, ¿qué impacto tiene eso en los precios, en los alimentos, en nuestros salarios? O sea, ¿se puede vivir sin acuerdo? Está Julia, la dejo a Julia. Dale. No, para mí es un problema económico serio. En primer lugar, te vencen 19.000 millones de dólares, con lo cual al menos alguna postergación de vencimiento tenés que tener, como la del Club de París, por ejemplo. Digo, si no logras el acuerdo finalmente para renegociar, alguna postergación tenés que tener, porque los 19.000 millones de dólares no los tenemos. Entonces, defaultear no es una opción. Para mí, Julia Estrada, ¿no? Defaultear no es una opción. O sea, defaultear no es una opción y pagar no podemos. En este mundo en donde... Hemos estado en default con el fondo históricamente. Claro, pero... Alfonsín estuvo en default con el fondo, recuerdo. Vos dirás, terminó en hiper. Fue antes de eso. fue al principio de su gobierno. La hiper terminó siendo
Sí, pero la impulsada. hiper no fue por no acordar con el fondo, ¿se entiende lo que digo? Sí. El tema de ahí es... La hiper La hiper terminó fue siendo cuando hubo- impulsada después de 2 años de moratoria, del 88 hasta el 89. más La o hiper menos. fue cuando había un montón de hiper en Latinoamérica, digo, fue una época. ¿Hay riesgo de hiper ahora? No, para mí no. Es que no debería, no están dadas las, tenés equilibrio fiscal, viste que Tenemos otra vez, anclados los principales precios de la otra economía. vez empezaron a crecer las reservas del central, viste, en cuanto Ahí está la clave. El tema es cuánta espalda tenga el sector externo, o sea, cuántas reservas tenga la Argentina para funcionar, porque básicamente las reservas se usan para que la economía de un país funcione. Y el problema es que en este momento tenemos muy pocos dólares, con lo cual... Bueno, relativamente, digo, Argentina, acá estoy viendo el último dato como para ponerlo sobre la mesa, 42.000 millones, casi 43.000 millones de reservas totales y casi 8.000 millones de netas, que no son las líquidas que andan diciendo los economistas liberales. nuevo, Las sí. líquidas dan poco menos de 4.000 millones. Por ende, bueno, claro, el pago al fondo, los 1.800 millones de los DEC fueron la mitad de las reservas líquidas. Sí, bueno, está bien. Las netas, o sea, lo que tenés disponible son 8.000 millones y crecieron un montón. Sí. O sea, me parece... es el vencimiento de marzo es por el doble de eso. No, eso no se puede pagar. No No, se por pueden eso. pagar los 19.000 millones Por de eso. dólares. Sí, no se puede pagar y no se puede acordar cualquier cosa. O sea, estamos en esa trampa y nos quedan ¿cuántos? 4 meses, 5 meses. Sí, a mí lo que me parece es que la sábana corta en la que nos puso Macri es eso, es una sábana corta, nos estamos permanentemente claro, es una trampa sin resignando. salida. Es una trampa sin Claro. salida. Y es lo que dijo Cristina, nosotros le pagamos al fondo, aunque sea renegociando, aunque sea, suponete que renegociamos sin sobretasa, yo te decía, 477 millones de dólares en los primeros 4 años de periodo de gracia, suponiendo que es a 10 años, el Extended Fund Facility. Son 477 millones de dólares por año. El escenario más interesante en este contexto de restricciones por todos lados. Igual tenés que conseguir esos dólares y es gasto que no pones acá. O que no porque pones, digo, no es la gente, es yo, Roberto, vengo contando acá, a ver, hay financiación a empresas que vienen a pedir plata para invertir, para comprarse máquinas o para ampliar galpón, y las máquinas son, en una parte importante, importadas. Entonces, el cuello de botella llega a ese lugar, incluso con la restricción a la compra de dólar ahorro, que ya casi no hablamos, por suerte, en este momento. Es para cuidar los dólares de la industria. Ojo, porque los dólares de la industria cada vez son más. Yo hablé este fin de semana con alguien que estuvo en Washington participando de estas reuniones y me decía, más allá de lo que digan los diarios en la Argentina, lo que diga la oposición, lo que preocupa en el fondo, también en las reuniones con inversores y demás, no es tanto el déficit, sino el financiamiento. Es decir, si Argentina va a poder tener una economía que logre en el largo plazo que entren más dólares que los que salgan. Eso es lo que preocupa hoy en día a los que están sentados del otro lado de la mesa y tienen que negociar con la Argentina. Si Argentina va a poder establecer una estructura económica en la cual le entren más dólares que los que salgan. Todo lo demás, si vos tenés, digamos, históricamente y en el largo plazo un superávit del sector externo, cierto déficit es financiable. Digo, todos los demás problemas se vuelven más manejables. El gran problema de la Argentina ahora es cómo encontrar una forma de garantizar el ingreso de dólares que le permita crecer, que le permita ¿Cómo comprar financiar máquinas. el crecimiento? ¿Cómo financiar el crecimiento? Bueno, cuando te ponen los ejemplos de los países que les fue bien, por ejemplo Australia, bueno, tuvieron saldo positivo de la cuenta capital financiados por o Inglaterra o en caso de Canadá, Estados Unidos. Digo, distintos casos tuviste, ¿no? En donde te Mirá que el financiaron la acuerdo cuenta este- capital. El acuerdo exige achicar la brecha actual, Sí. achicarla a un 40%. Bueno, tiene que ver con esto. Bueno, ahora, vos tenés dos formas de achicarla. Para abajo, o para devaluando, arriba, o devaluando, cosa que además no te garantiza que se achique la brecha, No. porque vos podés subir el dólar a 140 y el otro se te va a 280. O achicando, como dice Manuel Agis, haciendo caer el Bajando el precio de techo en vez de subir el qué sé yo. piso. Bueno, pero ahí uno supone que se hace como con un ajuste. ¿No? No, ¿Bajar no se hace el contado con liqui? Sí. Se hace Sí. con más dólares. Bueno, y los dólares se generan con un ajuste. Los dólares, de todas maneras, yo ayer en la editorial dije y lo relacioné con lo que salió en los Pandora Papers. Con la ¿no? fuga. Mira,
Mira, bueno, porque muchos dicen, no, Roberto, es al revés, la gente se va porque acá no puede ahorrar. Mira, durante los 10 años del menemismo, pues yo sigo el tema de fuga hace 25 años, durante los 10 años del menemismo, o sea, después de la hiper del 91, no hubo más inflación, ¿no? Así que vos podías resguardar tu dinero acá. Y se fugaron más de 50 mil millones de dólares en esos 10 años. Es decir, la fuga siguió constantemente. La fuga siguió constantemente. Habrá que revisar otras razones de por qué se la llevan, ¿no? Pero no es porque hay inflación. En épocas no inflacionarias también se la llevaron. Entonces vos tenés, pues también se dice, no, tenemos restricciones del sector externo por nuestra matriz productiva. ¿Y la matriz productiva de Uruguay es distinta? ¿Es mejor que la nuestra? Yo creo que no, ¿no? No, pero además una cosa es la restricción externa por razones comerciales y otra cosa por razones financieras. El problema nuestro es que tenemos las dos. Es por razones financieras. Claro. Es porque siempre estamos endeudados, es porque nuestra elite fuga dinero, ¿no? ¿Viste cuando fue el debate que Santoro le dijo a Vidal cómo pensaban pagar la plata que pidieron? Y Vidal le dijo, nosotros hubiéramos generado la confianza como para renovar esos vencimientos. ¿Qué quiere decir? Que hubiera hecho un ajuste tal que entonces los mercados creyeran que Argentina podía pagar. ¿No? Porque vos fíjate que está hablando de un gobierno que bajó todos los impuestos a los ricos, con lo cual, ¿con qué pensaba pagar Vidal? Con la plata de los pobres. Entonces, bueno, ese proyecto que ya estuvo y que va a seguir estando, está buscando representación. Entonces, ¿quién va con ese proyecto? El 70% que se va a unir a la reta, los castillos de naipe que hacen dentro del gobierno para decir, no, sigamos sin Cristina. ¿Quién se ofrece ahora? Viste que todos viajan a Estados Unidos y hablan. Y la verdad que yo lo veo innecesario. Porque yo creo que lo más poderoso que podemos poner es lo que tenemos hoy. O sea, la unión de Alberto y Cristina es lo más poderoso que puede haber, con más adentro, con Máximo, con Axel, qué sé yo, con los intendentes, con los gobernadores. Eso es lo más poderoso que podemos tener. Todo lo demás son fantasías. Fantasías peligrosas. Fantasías peligrosas. Porque ya quedó claro que entre ellos no se pueden manejar. Es decir, yo creo que hay diferencias. Yo no creo que sean lo mismo, todos lo mismo. O sea, Milei y Esper, estos reaccionarios que se la dan de liberales, son distintos a Macri y Bullrich, que están un poquito más dentro del sistema, pero ya han demostrado que son golpistas, y son distintos a Larreta, Vidal, Santilli, que son simplemente neoliberales. Ahora, ¿quién manda? Todos se corren a la derecha todo el tiempo. Cuando vos le decís a la gente de Larreta, bueno, ustedes van a apoyar para firmar con el FMI, para que no haya un quilombo, esto, y nosotros no podemos, porque si nosotros nos acercamos al gobierno, te dicen, entonces perdemos las internas con Bullrich, porque nos va a correr por derecha. Bueno, entonces no tiene solución. Ahora, y después, yo ayer decía que hay más candidatos de derecha que votantes de derecha. ¿Realmente el ciudadano argentino quiere ese? Porque todas las encuestas cualitativas, tranquilas, que no son en épocas de elecciones, qué sé yo, dicen que el argentino cree mucho en que el Estado debe intervenir en la economía. Cree mucho. No tiene ideas neoliberales el argentino promedio. Ahora, es un momento complicado en el que la oposición te pone en ese lugar y que nosotros en algún lugar nos estamos peleando entre nosotros, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Sí. A mí me parece un desperdicio que haya 2 marchas multitudinarias y nadie hablara. Y además, hace 2, 3 meses, la imagen y lo que conversábamos acá era al revés. Era un gobierno unido y una oposición. Se peleaban ellos. ¿Te acordás? Sí. Bueno, pero perdimos. Claro. Que vuelvo a decir, sinceramente, yo creo que el tamaño de la derrota fue por la pandemia. Yo en las discusiones que hay, muchas veces discrepo con Alberto, pero no siempre. A veces creo que tiene razón Alberto. Ahora, la verdad es que todas las discusiones que hay son de instrumentación, son de timing, ¿entendés? Son discusiones que no hubieran existido si no había pandemia, porque si no hubiera habido pandemia, el gobierno de Alberto, te guste más o te guste menos, hubiera sido tan superior al gobierno de Macri, que hubiera ganado estas elecciones o hubiera sacado un resultado
soportable, tolerable, no sé, hubiera empatado, qué sé yo. Esta derrota terrible es por la pandemia. La verdad que hubo mala leche. Ahora, por una derrota por la pandemia, van a deshacer y van a terminar dejando un gobierno más débil aún. Una pregunta, Roberto, a ver, por ahí incómoda. La pandemia es una parte, la inflación, que entiendo que es también una de las razones del voto, ¿es también producto de la pandemia o ahí ya hay errores del gobierno que también han perdido votos? Es en gran parte producto de la pandemia. Vos fíjate que Alemania está teniendo una inflación del 13%, bueno, hay un montón de países que están teniendo inflaciones. Alemania tenía una inflación del 2 y pasó al 13, es decir, la multiplicó por 6. Sí. ¿No? A nosotros Macri nos dejó una inflación del 50, si hubiera multiplicado por 6 estaríamos en 300. Subió el precio de todos los commodities alimenticios, del acero, del aluminio, de todo. Sí. ¿Sí? Nosotros nos movemos en números más grandes, por lo tanto cuando sube la inflación, sube más. Uno puede discutir, qué sé yo, a ver, tema tarifas, un tema recontra polémico. Decir, bueno, ¿le sigue sirviendo al gobierno subsidiar las tarifas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que no dio una buena respuesta electoral, y generar un déficit tan grande que en algún lugar genera inflación? Es para estar pensándolo todo el tiempo. Decir, bueno, el año que viene que las tarifas acompañen la inflación. Es decir, hay un montón de cosas que son polémicas, pero que en todo caso uno no puede decir que son diferencias irreconciliables entre las posiciones de Alberto y Cristina. No lo son. No lo son. La verdad es que no lo son. Yo hablo con ambas partes y a veces se enojan y qué sé yo, pero me hablan de cosas que no son las diferencias con la derecha. Acá nadie es de derecha. Ayer en la editorial Caballero decía, el centro no es Larreta, el centro es Alberto. Tiene razón, claro. Lo que pasa es que todo se corre, ¿viste? Y todo es un engaño. El centro es Alberto. Y Cristina es una persona de centro izquierda en un mundo que se corrió tanto a la derecha que a ella la llaman comunista, ¿no? Pero las diferencias... Digo, Cristina dice, y no, tendríamos que haber tenido un déficit del 4,5. Y Alberto dice, no, vamos a terminar en el 3,5. Bueno, eso no puede ser una diferencia irreconciliable. ¿Se entiende lo que digo? Uh-huh. Sí, sí. Yo digo, a mí me parece que aún con todo lo que ha pasado, lo mejor que nos puede pasar es que este gobierno siga con la misma composición que tiene hoy. ¿Sí? Más organizado. ¿Viste? Esto de que un ministro responde al presidente y un secretario responde a Cristina y entonces después tienen políticas contrarias y qué sé yo, sí. No es bueno. Claro, esto que estás diciendo lo hemos charlado mucho por ahí para los que están escuchando. Lo que pasa en el gobierno es que en los ministerios, en vez de que un ministerio entero vaya para una parte de la coalición de gobierno, por ejemplo, un ministerio todo para el masismo, un ministerio todo para el kirchnerismo, un ministerio todo para el albertismo. Lo que pasa es que hay un ministro masista, un viceministro kirchnerista y un secretario de Estado albertista. Estoy simplificando de tipos ideales. Y eso hace muy difícil la coordinación en los gobiernos de coalición europeos, como tanto gusta mirarlos. Lo que hacen es eso. Le dan a un miembro de la coalición un ministerio entero. Después, si ese ministerio la choca, es culpa de ese sector. Acá cuando un ministerio no funciona, no sabes a cuál, quién falló. Y en general lo que falla es la coordinación interna. Y lo otro que le pasó, me olvidaba esta parte cuando preguntaba si la inflación es la culpa del gobierno o de la pandemia. Lo otro que le pasó a este gobierno es que el resto de los países financió la pandemia, en muchos casos con endeudamiento o en otros casos con monedas duras que le permitían emitir. Acá la verdad... Creas o no creas en el impacto de la emisión en la inflación, si todos los actores lo creen, es así. ¿Se entiende? O sea, vos tenés 20 formadores de precios que creen en eso, entonces cuando vos emitiste para financiar los gastos de la pandemia, esos tipos te suben los precios. Ahora tiene que ver con que lo dejaron en default. O sea, Macri no se entregó, ¿te acordás? Ellos le llamaron reperfilar, pero era default. O sea, el gobierno no tenía la posibilidad de financiar los gastos de pandemia legítimamente. Demasiado financió, porque la verdad que salió al mercado de pesos y financió demasiado, ¿no? ¿No, Julián? Sí, efectivamente fue acogida. así. No, pero además lo venimos diciendo, lo que pasó en el 2020 fue encontrarte, además de un mercado de pesos en default, en donde no había manera de salir a buscar tan fácilmente a inicios del 2020, digo, habría que preguntarle a la CUNSA cómo pensaba después de haberle
haber quebrado los fondos comunes de inversión, como pensaba después ir a pedirles plata. O sea, básicamente era muy difícil. O sea, además, preferir hacer eso antes que poner el cepo, ya hablaba de un marco teórico bastante complicado. Encima después terminó poniendo el cepo igual. Y después sí lo que pasó es que la recaudación se desplomó. Esta parte a veces medio que no la resaltamos lo que corresponde, pero a nosotros los ingresos se nos desplomaron en abril, mayo, junio del año pasado. Segundo trimestre de 2020, claro. Claro, y encima hubo cesión o concesión de pago de contribuciones patronales a una gran cantidad de sectores. O sea que encima perdimos recaudación por decisión de poder fomentar sectores, y todo eso hizo que la emisión monetaria, que son básicas, y acá esto yo siempre lo vengo diciendo, no es infinita, la emisión monetaria está relacionada a la recaudación y a la base monetaria. Son esas dos variables. Y a las utilidades. 3 variables. Utilidades, recaudación, base monetaria. No es hasta el final lo que sea. Hay una relación técnica con la evolución de esa variable en los últimos 12 meses. ¿Bien? Ese es un cálculo que se hace. Por lo cual no puedes emitir billete, como dice Tetaz, como si tuviera una pistolita. Ahora, la emisión fue fundamental. Por ejemplo, el ATP se financió de esa manera. Digo, para los empresarios. Así se sostuvo el empleo. Con emisión monetaria, les guste o no. Y esa emisión, además, se esteriliza con el propio crecimiento económico. Con lo cual eso también es importante decirlo. El crecimiento que estamos teniendo este año también va esterilizando la emisión. Va quedando más chico el paquete. El paquete del ELIC va quedando en términos relativos más chico. Ahora, nosotros lo decíamos, 70-30 más o menos fue 80-20 fue la relación emisión colocación al mercado en pesos en el 2020, o sea, una fuerte dependencia de la emisión. Este año más o menos estaba 60-40. Es decir, se recompuso el Estado. Cada vez se financia de manera más legítima el gobierno. Sí, pero y además no tenemos acceso al mercado en dólares, que es una obviedad, pero también hay que decirlo. Ni nosotros ni las empresas, que las empresas les pedimos que reestructuren para que no nos pidan tantos dólares. Con lo cual es toda una economía sin acceso al financiamiento. Por eso, digo, volviendo al costado político, porque es una buena pregunta la de Ari, para ver qué grado de responsabilidad tiene el gobierno en la situación actual. La verdad es que el camino que tenía era tan estrecho por la situación que le habían dejado, que uno puede discutir en el margen, ¿sí? Puedes decir, bueno, frenante la exportación de carne para que no suba tanto el precio, cosa que yo pedí repetidamente. Tampoco puedo decir que no sé, que no tiene algún efecto colateral, porque eso genera un ingreso de dólares que hoy son necesarios. Son decisiones entre lo malo y lo peor, ¿se entiende? Quiero decir, cuando vos decís las tarifas, la gente dice, no me vuelva a subir las tarifas, que me las subió Macri un 3000%. Ahora, en algún momento las tarifas tienen que, aunque sea, empezar a acompañar la inflación, porque si no vamos a tener otra vez una montaña de subsidios, que la verdad que ni siquiera sirvió electoralmente, nadie te votó porque no le subiste las tarifas, ¿no? Así que, pero son todas cosas que juegan en el margen. Acá el principal problema fue la pandemia, y yo diría, la forma en que agarró a Argentina la pandemia, además. Bueno, Argentina que no tenía ninguna capacidad de financiación. Claro. A ver, Estados Unidos tiene un déficit de 10 puntos de PBI hoy. Llegó a tener de 16 el año pasado. Y fueron al Congreso los demócratas para conseguir una aprobación de los republicanos para extender la capacidad de endeudamiento del Tesoro, porque ellos se financian distinto, tienen autorización de deuda del Tesoro, para que pudieran gastar más, porque esa deuda después la compra la Fed, que sería el Banco Central, le compra los títulos al Tesoro. Básicamente extendieron la capacidad de financiamiento del sector público vía el Congreso con un acuerdo entre republicanos y demócratas, con 10 puntos de déficit. Bueno, eso es Estados Unidos. Y nadie Inglaterra está llegó al diciendo 11% de déficit. Ahora, vos hoy hablás con los empresarios y te dicen, no, porque son unos populistas que emitieron mucho. Yo digo, la puta madre, estoy hablando con un tarado yo. ¿Cómo? ¿No entendiste todo lo que pasó? ¿Cuál era la otra opción? Si con esa emisión te pagaron los sueldos, si no se te hubiera cerrado la empresa. Ahora vuelven siempre con las mismas cosas. ¿Viste? Hay una falta de... Cuando yo digo el tema de las leyes laborales, yo no digo que no se pueden discutir leyes laborales. Yo digo que vos no podés venir y sentarte conmigo después que tenés hoy costos laborales que son el 50% de lo que eran de 2015 y que lo primero que se te ocurre es seguir bajándolos. Hay un problema de marco teórico serio. Yo tengo empresarios que me han venido a plantear por qué el ATP fue directo a la cuenta de los trabajadores
y por qué no fue a la cuenta de la empresa, Para que porque de esa distribuya. manera la empresa podía disponer mejor el uso de ese dinero y hasta capacitar a los trabajadores. Bueno. Hay hasta, digo, más allá de la vivada que está, hay hasta una comprensión, una idea de que en realidad siempre es mejor si los empresarios tienen incentivos, y no siempre es así. ¿Ustedes se acuerdan la semana pasada cuando se estaba discutiendo el tema de los viajes de egresados de la provincia de Buenos Aires? Que yo acá lo dije y lo insisto, si esa misma plata, en vez de usarla para pagar 200.000 viajes, iba directamente a los dueños de los hoteleros, nadie se iba a quejar. Claro, obvio. Nadie se iba a quejar. Claro. No, es un buen apoyo a un sector que está muy mal. Bueno, este es el mismo buen apoyo a un sector que está muy mal, pero además hace feliz a 200.000 pibes. Gratis. Ahora, yo creo que ellos fueron los que han profundizado el tema ideológico en el debate, ¿no? Porque es una pavada seguir bajando los ingresos de la población. Yo lo escuchaba a Brancatelli. Bueno, yo me enojé con él. Pido disculpas por haberle insultado a Brancatelli. Te pido disculpas, Branca, la verdad. Porque a veces uno dice cosas que no debería decir. Ahora, dicho esto, yo no puedo menos que discrepar con que vos tengas una pyme. Yo tengo pyme desde los 24 años. Y nunca en el momento que fui a tomar una persona se me ocurrió qué va a pasar el día que lo tenga que despedir. ¿Pero por qué? Y ahí se juega lo ideológico. Porque jamás se me ocurrió que los proyectos que yo fundara y llevara a cabo eran solamente míos y que yo podía disponer del personal, como se le dice ahora, que como si fuera un recurso humano igual que un recurso técnico. No es así. Y ahí hay una diferencia ideológica que yo pensé que no la tenía con Brancatelli. Yo veo una empresa como un proyecto en donde todos somos parte y que uno no puede descartar al otro el día que se le ocurre porque lo miró mal. ¿Sí? Tiene que estar adentro. Entonces, cuando uno contrata a una persona, no contrata pensando que un día lo va a echar. ¿Por qué lo vas a echar? Porque hay una crisis. Bueno, achiquémonos todos si hay una crisis. ¿Por qué lo vas a echar? Las empresas tienen que cerrar con la gente adentro, al igual que los países. Ahí hay una discrepancia conceptual con lo que dijo Brancatelli. Y uno no puede, porque hoy puse un negocio, cambio mi manera de pensar. Hay que ver las empresas como un proyecto colectivo. No que yo soy el dueño, esa cosa de patrón de estancia, y si te quiero echar te echo y no te puedo echar porque me sale muy caro echarte. Es una palabra tan odiosa, echar. Tan odiosa. Que me da cosa de discutir esos temas. Solo alguien que ¿no? nunca lo echaron lo puede decir de forma liviana. ¿Qué sé yo? Yo no sé, repito, disculpame, Diego, porque no debí decir lo que dije. Pero la discrepancia es profunda. Es profunda. Lo que pasa es que tenemos que debatir en buenos términos. Pero es profunda. Y a mí me parece que cuanto más debatamos hoy, con todos, con la CGT, con el Evita, con los funcionarios que por ahí piensan cerca de Alberto que debería abrirse, por suerte hay otros que no, por suerte Alberto no, Cristina tampoco quiere separarse. Pero uno dice, yo siempre pregunto ¿para qué? A ver, decime ¿para qué? No, porque Cristina no nos deja, qué sé yo, tener equilibrio fiscal. ¿Y en serio vos pensás que vas a poder hacer un ajuste sin Cristina? Sin votos, un ajuste sin votos. ¿Querés armar un gobierno sin votos o con muy pocos votos? ¿No? Porque la verdad que tienen tan pocos votos el total del peronismo que se va Cristina, los que quedan deben ser menos, ¿no? Parece razonable lo que digo. Y con esos pocos votos vas a hacer un ajuste. En un país que está todos los días tomada la 9 de julio por el polo obrero, que otro día la CGT sale a la calle y te mete 300.000 personas. Y que ya se otro viene día, ajustando desde hace 5 años. Pero por eso, ¿con qué? ¿Con qué fuerza? ¿Qué fantasías le quieren vender al presidente? Entonces, yo lo digo esto porque eso va a pasar el domingo a la noche. El domingo a la noche, estos rumores, estas cositas que andan dando vuelta y qué sé yo, muchos van a querer plasmarlas. ¿No? A ver, armar otro gobierno. Atención, y lo digo desde el debate racional. ¿Cuál es la propuesta superadora a lo que tenemos hoy? Porque además, sinceramente, a mí lo que me preocupa son los 10 millones de personas que comen comedores. No la macro. La macro, como decía Julia, no está tan mal. Está subiendo la recaudación, está creciendo la industria, está creciendo la construcción. Hay un montón de cosas que funcionan mucho mejor que antes.
Digo, la pandemia hizo que la economía europea cayera 10%, cayó 10% España, Italia, un montón de países, y hoy están creciendo al 5, al 6. Y Argentina está creciendo al 8. Es decir, cayó lo mismo y está creciendo más que ellos. Entonces, ¿por qué no lo dejamos saber qué pasa? Y obviamente traten de llevarse mejor, de ordenarse, pero todos esos castillos, a mí me huele, discúlpenme, de nuevo, me huele a ambiciones personales, no a ambiciones colectivas, todo eso que hacen. ¿No? O a congraciarse con eso. Ayer estuve de acuerdo con algo que decía Pagni, pero Pagni decía, esos empresarios con los que se juntan, son los empresarios regulados, son los empresarios que dependen del Estado, son los empresarios prebendarios. ¿No? Los que estuvieron en la Casa Rosada. Y en general son ellos. Claro. Claro, en esa reunión faltaron la cabeza, ¿no? Pablo Roca y Héctor Manieto. Sí, a mí me alegra que se dividan, porque tenemos que dejar de decir el empresariado. ¿Viste? Yo también caigo en el poder económico. Todos no son iguales. Todos no son iguales. Pero la verdad es que, como dice Cristina, no existe otra cosa que el capitalismo. Y lo que estamos discutiendo es si, como dijo Stiglitz cuando aceptó el premio Nobel de Economía, vamos a tener un capitalismo salvaje como los yanquis, un capitalismo renano, es decir, con un poquito más de bienestar como el alemán, o un capitalismo de pillaje como el que existe en Latinoamérica. A los que decimos que queremos un capitalismo más justo, nos dicen comunistas, nos corren bien para un extremo, ¿no? Por eso Cristina tuvo que aclarar que no era comunista. ¿Viste? Porque lo que queremos es un capitalismo. Yo digo, compitan, cuando pongan a 20 empresas a competir en un mercado, entonces dale, me gusta. Yo compito. Ahora yo los vi, porque yo fui parte, Cuando había 30 marcas de fideos, no pasaban estas cosas. Cuando todos los fideos se los quedó Molino Río de la Plata, ahora hay que llamarlo y discutir con él los precios. Y cuando lo llamás y discutir, dice que sos un autoritario. Bueno, recién Julia repasaba lo que informaron ayer desde la Secretaría de Comercio, que son 47 empresas. Las que tienen el 72% de la lista de... O sea, tampoco entran en un salón. Bueno, te voy a hacer otra aclaración más dentro de eso. Son 47 empresas, pero hay 2 que fabrican aceite, 2 que fabrican yerba, ¿entendés? Claro. Porque a veces también decimos, bueno, hay 40 laboratorios y uno dice, 40 es bastante. Sí, pero hay 2 que fabrican el de la hipertensión, hay 2 que fabrican el anticoagulante, hay 2 que fabrican el antibiótico, y esos 2 se comen un bife en una parrilla de la Panamericana y acuerdan precio. Sí. Eso también pasa, pienso, Roberto, que si son tan pocas, debería ser fácil controlarlas. Yo lo que digo es que es más capitalista la propuesta de Cristina que la propuesta de los empresarios argentinos. Sí. ¿Entendés? Lo que pasa es que ellos quieren ese capitalismo de pillaje y el que no lo acepta es comunista. Yo me cago de risa cuando me dicen comunista. Yo desde los 20 años que tengo empresas. ¿Cómo comunista? Ay, boludo, que eso no, porque nunca pagaste un sueldo. No, ¿y quién no paga los sueldos? Perdón, pero además hay otra cuestión ahí. ¿Cobraron el bono de distribución de ingresos? Sí, cobramos, sí. Estuvo lindo. Es un viva Perón, te digo. Estuvo lindo. ¿No? Fue importante. Sí. El bono. Cuento porque por ahí hay alguno que se entera. Nosotros en el Destape, los trabajadores del portal, cuando crece el portal, participamos de las ganancias que genera ese crecimiento, y es un bono que cobramos trimestral. Y alto bono, Me voy a decir cuánto para no, pero... No, ahora decime una cosa, ¿a nosotros nos va mal teniendo esa política? Esa política es una política que no es solo material. Es un reconocimiento de que vos sos igual que yo, que somos parte de un proyecto. Y aclaro algo. El Destape es el único medio de comunicación de la Argentina que tiene esto. Y una de las pocas empresas, hasta donde yo sé, hay algún sector, los neumáticos tienen algo parecido en su convenio colectivo. Vos tenés que llegar a un nivel, a una consolidación de capital que te permita crecer. Todavía en la radio o en el canal de videos no llegamos, porque tienen muy poquitos ingresos. Y una vez que estás ahí estabilizado, vos podés decir, bueno, la mitad la reinvierto y la mitad la distribuyo, ¿no? Entonces, vos lo que tenés es un montón de gente que siente y trabaja la empresa como propia. Y es propia.
Sí. Cuando yo vendí la distribuidora de alimentos, si quieren un día puedo entrevistar a algunos de los quienes eran empleados, yo la vendí, es decir, al otro día siguieron cobrando el sueldo de otro propietario y yo distribuí también el fruto de la venta, porque siempre lo vi como que era de todos, si lo habían hecho ellos. Nadie puede manejar, una persona puede ser más que 5.000 empleados. Que se queden en su casa, que hagan una huelga un día. A ver si ese solo puede manejar la empresa. Entonces, lo que yo discuto, y ahí sí discuto con Diego, otro día lo voy a llamar por teléfono y lo hablamos en el aire, es esa visión, ese concepto de yo quiero echar y me sale muy caro, deja fuera el hecho de que ¿por qué lo vas a echar? Salvo que esa persona esté sistemáticamente en contra del proyecto común. ¿Sí? Sí. Pero son casos escasísimos. En 20 años te puede pasar uno, dos. ¿Por qué te vas a fundir por eso? Hay un Ahora, factor si vos más. querés, cuando hay una crisis, echar, viste, como en los barcos, ¿no? Que echan, ¿cómo se llama? Tiran el peso para salvarte vos solo. Eso es otra cosa. Sí. Eso es lastre. Pero además hay un profundo error en el preconcepto de esa idea según la cual empíricamente está probado que los sistemas económicos en los cuales no hay participación del Estado son más eficaces que los que sí tienen participación del Estado. ¿Sí? Todo el mundo lo da como una verdad hecha. Cuando en realidad uno se pone a mirar la historia reciente de los últimos 50 años y los países que han tenido las mejores performances económicas, está bien, con un montón de déficit en otros factores. Yo no voy a defender el régimen chino, pero nadie puede discutir que el régimen chino fue absolutamente eficiente en generar crecimiento y en sacar gente de la pobreza. Y fue el Estado el que tomó las decisiones estratégicas. Y fue el Estado, y fue el comunismo, entre comillas, digo, si lo vamos, para mí discutirlo en términos de comunismo-capitalismo a esta altura del partido es estúpido, pero si lo vamos a discutir en términos de comunismo-capitalismo, el comunismo chino ha demostrado ser más eficiente que el capitalismo norteamericano en las últimas 3, 4, 5 décadas. Bueno, por algo lo está superando en este momento. Bueno, por eso. Igual, que no se me malinterprete, no creo que Argentina tenga que seguir el modelo chino, que pasa por otro lado de la discusión. Pero a lo que voy es que muchas veces terminamos discutiendo con caricaturas de argumentos. Hay algo que dijo Cristina que en el último acto que me parece muy importante, que es esa crítica que hace al capitalismo y su incapacidad de construir a los consumidores que le van a permitir ser sostenible. O sea, no está pudiendo construir su propio mercado para insertar la producción. Me parece que esa reflexión es de la más fina que encontré de todas las que dijo, porque finalmente lo que termina diciendo es esa alianza entre capital y trabajo es la que te permite que el sistema construya ese mercado para poder vender esos bienes que está produciendo de la manera más eficiente que se ha demostrado hasta el día de hoy, y sin embargo no lo puede hacer, porque lo que está haciendo es crear pobreza, con lo cual ni siquiera hay que ponerle mucha ideología, ni siquiera hay que ponerle mucha épica de bueno, sacar a la gente de la pobreza, porque hay que hablarles con el bolsillo. Mirá, vos estás destruyendo el mercado que necesitas para seguir creciendo como empresario. Ese es el problema. Yo creo que si tuvieran argumentos para discutir con Cristina, no la perseguirían, se sentarían a debatir. Me da la impresión de que son 10:30. Un comentario nomás. Me parece que son muy irracionales, pero tienen mucha espalda. Entonces, la espalda económica te da la posibilidad de ser irracional. Era la frase que en su momento se decía cuando estaba el conflicto en los fondos buitre, que decían ellos pueden permanecer irracionales mucho más tiempo que el que vos podés permanecer solvente. Exacto. Es decir, ellos pueden perder plata todo el tiempo que haga falta hasta que vos quiebres y después recuperar toda la que pusieron. Claro. Porque el mundo de las finanzas hizo que se disocien de la economía real también. Bueno, vamos a colgar como María Eugenia Vidal. ¿Viste lo que pasó? Está contando Sofía Carán que Calcaterra está desmintiendo las acusaciones en contra de Cristina. Sí. Es que es gracioso, porque lo citan a declarar en una causa donde él no tiene nada que ver. Pero bueno. Es todo así. Bueno, mañana tiene que ir a declarar Macri, Roberto, así que nos vamos a divertir. Bueno, dale. Bueno, chau. Nos vemos en un rato, eso.